Se nos fue el dinero, nuestros ahorros, nosotros empezamos el restaurante en ceros, o sea, no teníamos dinero. ¿Es algo por lo que volvería a pasar? Pues no. ¿Estoy dispuesto a volverlo a pasar? Sí, estoy dispuesto, pero no me gustaría, pero estoy dispuesto a volverlo a pasar. Entonces, como tú dices, este país es una bendición, porque, porque es de los pocos países, si no es que el único país en el mundo donde un inmigrante sin papeles puede crear un imperio. Yo siempre les digo, tú te imaginas comprando la comida con una sonrisa bien feliz, recibiendo el dinero en la noche, contando ganancias. ¿Y no es así, Jalil? Y no. ¿Cuál es la realidad de poner No, la realidad de un restaurante. El restaurante es una industria muy difícil. Yo todavía tenía esa duda de si seguir aquí en Estados Unidos o regresarme. El buen Jalil, ¿cómo andas, Jalil? Bien. Visitando aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti por darte la vuelta. ¿Cómo te ha tratado el gabacho? Fíjate que bien, ¿eh? ¿Sí? Bien, digo, como todo, sus obstáculos, tristezas, alegrías, todo, pero bien. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo acá en Estados Unidos, Jalil? Yo llegué en diciembre del 2011. Entonces estamos hablando que unos ¿15 años? ¿14? 14 años. En esos 14 años, ¿cuántos negocios tienes actualmente? Ahorita tenemos 4 aquí en Estados Unidos, 2 en México y uno extra de todo lo que es impuestos y cosas así. ¿Cómo es, Jalil, que una persona con 10, 15 años en Estados Unidos ha podido capitalizar? ¿Cuál ha sido la clave en ti para hoy ser un empresario acá en Estados Unidos? Te lo pregunto porque muchas personas llegamos y a veces pasan 10, 15 años y seguimos en la misma situación. ¿Cuál crees que ha sido, en el caso específico tuyo, lo que te ha servido para hoy estar donde estás acá? Bueno, lo que te comentaba hace un momento, mucho tiene que ver lo que piensas desde tu infancia, en mi caso. Entonces, desde que era adolescente, yo ya tenía la idea de que yo quería ser alguien con negocios, y yo me visualizaba, me lo imaginaba siempre. Siempre me ha gustado estar soñando. Soy muy distraído porque mi cabeza siempre está maquinando el futuro y siempre me visualizaba desde que era adolescente en una situación así. ¿En qué negocio? Pues no sabía en qué negocio, pero siempre me lo visualizaba que iba a estar en una situación como esta. ¿Has tenido algún mentor o alguna persona en la que te retroalimentara a soñar, a planificar, a proyectar, a imaginarte? ¿O siempre lo tuviste natural desde chico? Sabes que mis padres siempre fueron comerciantes. Entonces, desde niño yo veía eso. Para mí siempre fue normal emprender un negocio. Entonces yo lo veía muy normal. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo en México y yo cuando me titulé, a mí me daba más miedo ir a pedir un trabajo que abrir un negocio. O sea, a ese punto yo estaba culturalmente, ¿no? Entonces para mí como era muy común abrir un negocio. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo, Jalil? Yo me especialicé en el área de fitotecnia. Entonces, en mi caso, lo que yo estudié es todo lo que tiene que ver con plantas. Okay. Entonces, cultivos, invernaderos, frutales, riego, etcétera, etcétera. Terminas tu carrera allá en México, ¿te da por empezar a invertir en México o te vienes para acá? ¿Cómo es ese proceso, Jalil? No, yo cuando termino mi carrera en México, pues estaba prácticamente quebrado, o sea, no tenía dinero. Salgo, empecé a aplicar un poco. Mi papá tiene unas tierras allá. En lo que yo iba aplicando en trabajos, me compré un costal de semilla de frijoles, ¿no? Compré como 3 costales. Teníamos 3 hectáreas disponibles de buena tierra, así que compré la semilla. Supe escogerla muy bien, tenía un poco de conocimiento, entonces sabía cómo escoger la semilla del frijol, la agarré y empecé a sobrevivir de eso. Una vez que cosechamos el frijol, me iba casa por casa, a 10 pesos el kilo. ¡Wow! ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía unos 22 años. Ya había salido. ¿Y se te vendía todo? Sí se me estaba vendiendo, estaba subsistiendo de eso y además hacía trabajitos de lavar sillones, carros,
les lavaba las vestiduras. Entonces un tiempo, y aparte vendía ollas, o sea, le hacía ahí a todo me lo hacía. Ahora que ya estamos tocando ese tema de tiempo atrás, cuéntame cómo fue tu infancia, Jalil. Infancia, un poco inestable, pero hasta cierto punto fue feliz. O bueno, yo no lo tomé, todo lo que me haya pasado no lo tomé como personal. Yo nací en Zapopan, Jalisco, ahí viví mis primeros 6 años. Después mis papás se separan, entonces nosotros nos vamos con mi mamá no, perdón, mis primeros 6 años en Zapopan, Jalisco. Mi papá tuvo una crisis, él era comerciante, tuvo una crisis económica, nos movemos a San Luis Potosí, de donde es él. Ahí duramos 2 años, mis hermanos y mis papás. Después de 2 años en San Luis, mi mamá se separa de mi papá y nos regresamos a Guadalajara, 6 meses. Al parecer no las vimos duras, yo estaba más chico, o sea, no entendía mucho. Digo, como no me faltaba comida, no me faltaba techo, o sea, no veía qué tan grave era el asunto, ¿no? Y duramos 6 meses en Guadalajara y de ahí nos vamos a Calera, Zacatecas, de donde es mi mamá. Y ahí duramos 3 años. En todo ese proceso veías al papá y luego ya lo dejabas de ver porque tenías que estar con la mamá. ¿Qué edad tienes ahí, Jalil? No, pues cuando se separaron tenía 7 años. Okay. Yo. Mis otros 2 hermanos pues eran más chicos. Entonces, el ver al papá un tiempo, el ver a la mamá un tiempo, esos despegues, obvio, ocasionaban que extrañaras uno y luego al otro, y no, te toca con un mes y luego y como vivíamos en ciudades diferentes, pues era un poquito duro sí. ese aspecto, pero ellos siempre tuvieron cuidado de que saliéramos lo menos afectados posible. Entonces, hasta cierto punto mi infancia fue feliz, fue una infancia normal, a pesar de esos procesos. Me contaba tu mamá ayer que vino aquí al episodio, al podcast, que desde chiquito los traía ahí echando vendimia, sí, tocando puertas en casa para andar vendiendo producto. Sí. Bueno, no sé si de los cereales, que ella compraba cajas de cereales. No, nos contó lo de los mangos. Los mangos, sí, que a mí varias veces me robaron mangos. Que según no había vendido nada y había la mitad de mangos, ¿no? Pero sí, bueno, hubo una época, la primera cosa que empezó a vender cuando se separó de mi papá, que nos movimos ahí a Calera, ella compraba cereales, caja de cereales, y luego las ponía en kilos. De Zucaritas, ok, sí, bueno, sí. No sé si puedo decir marcas, sí, pero... Sí. bueno. Si nos dieron acá los patrocinios. Bueno, sí, también. Entonces los ponía en kilos, entonces en el pueblito, pues eso era como novedoso. Entonces ella salía casa por casa a vender el cereal, y pues nosotros íbamos allá atrás de ella. Yo tenía 7, 8 años, mi hermano tenía como 5 años, y luego la más chiquita tenía como 3 años, o sea... Éramos chiquitos los tres. Y ahí íbamos atrás de ella jugando, peleándonos, aventándonos piedras. Y ella pues ahí tocando puertas y vendiendo. Entonces, esos detallitos es lo que te comento. Hicieron que nuestra infancia no fuera tan dura. Claro. Porque nosotros la disfrutábamos como sí. quiera. Vendiendo cereales atrás de ella, pero jugando. Nosotros íbamos jugando felices. Algo que yo admiro mucho de tu mamá, Jalil, dentro de todo lo que es ella, y te lo comentaba ahorita antes de apretarle aquí a los micrófonos, sí. Es que ella tuvo la visión de, a pesar de que se separó de tu papá y a pesar de que pues andaba buscándole por aquí y por allá, hizo el esfuerzo de meterlos a ustedes a escuelas privadas. Sí. ¿Cómo era ese tu día a día? Supongo que en la escuela había personas que tenían la posibilidad económica de pagar una escuela privada como si se comprara un chicle. ¿Te afectó de alguna manera eso? ¿Te motivó? O sea, ¿cómo era la relación entre, tal vez tú vas con el esfuerzo de tu mamá, que tal vez no sobra mucho, pero te estás envolviendo en un círculo donde hay gente donde pues tienen para pagar 3 colegiaturas sin ninguna bronca? No sé si me explico. Sí, claro que sí. Sabes que bueno, en aquella época, gracias a Dios nunca sufrí bullying. De repente una carrillita, ¿no? Y ya. Pero y menos en ese aspecto, en el aspecto económico. En aquella época como que no era tan visible lo material. A pesar de que estuvieras en colegios, como que los niños de esa época, ahorita que lo mencionas,
no se fijaban tanto en lo económico. Y era muy bonito porque todos jugábamos con todos, independientemente al estatus social. No. En aquella época no se fijaba, no es como ahora, que ahorita sí lo material es un poquito más visible, incluso los niños ya lo perciben. Pero gracias a Dios en aquella época no era tan así la cultura de lo material. Entonces pues ahí todos éramos iguales, todos estábamos iguales. Tenía amigos que me invitaban a comer y casas muy bonitas, sus papás eran dueños de ranchos que generaban mucho dinero, millones de pesos, pero ellos no actuaban como tal. Entonces ahorita que lo pienso, fue muy bonito esas amistades o esos amigos que llegué a tener. ¿Qué tan importante en este punto de tu vida es para ti las personas que te rodean, Jalil? Mucho. ¿Por qué? Mucho. Perdón. Mientras más vas creciendo, mientras más vas madurando, te empiezas a dar cuenta de lo mucho que te puede afectar una persona para bien o para mal. En todos los aspectos, en el aspecto financiero, personal, espiritual. Entonces, más ahorita que ya tengo hijos, tengo familia, tenemos negocios, es bien importante para mí saber quién tengo al lado. Entonces, pues esa es la razón, porque ya tienes más recursos, ya tienes más gente que depende de ti, y por eso tenemos que tener, o debo de tener cuidado, y por eso es importante para mí quiénes son los que están cerca conmigo y trabajando. Oye, Jalil, y ahora volviendo para atrás, aquí es para atrás y para adelante. No. ¿Cuál es el momento en cuando ya empiezas a planificar o vislumbras el que ya vas a poder venir a Estados Unidos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Juntaste dinero, te pusiste a trabajar, fue de un día para otro? Mira, yo como muchos veníamos de vacaciones, ¿verdad? Okay. Yo acabo la carrera, salgo de la carrera, empiezo a aplicar en algunos trabajos. Espérame, ¿te costó trabajo agarrar trabajo después de terminar tu carrera? No, pues es que no agarré trabajo. O sea, no agarré trabajo, por eso era lo que te decía, a mí me causaba mucho nervio y sí aplicaba, o sea, sí iba así como a aplicar porque tenía que conseguir un trabajo, pero mi corazón no estaba ahí, o sea, yo quería construir algo. Y ahí fue cuando sembré lo del frijolito, lo coseché y me puse a vender, empecé a hacer trabajos de limpieza de carros, etcétera, vendiendo ollas, lo que se dejara. Y lo que sí quería hacer saliendo de la carrera era estudiar una maestría. Entonces la maestría que yo quería, ese año no estaba disponible. Entonces salí de la carrera, duré unos 4 o 5 meses trabajando, buscando ahí un negocito. Y yo tenía mi visa, dije, ¿sabes qué? Me voy a ir un tiempo a Estados Unidos, pues de vacaciones, ¿no? A conocer, tengo un tiempecito ahí, tengo familia aquí, me pueden acoger. Y una vez que yo llego aquí, mi hermana tenía una compañía, o tiene una compañía todavía, pues ya me ofreció trabajo. Entonces empecé a trabajar, dije, bueno, me voy a agarrar un dinerito para cuando me regrese a la maestría, me compro un carrito, computadoras o cosas que se necesitan. Ajá. ¿Ya habías venido a Estados Unidos antes de eso? Sí, como 3 veces, creo, de vacaciones. Un mes venía o 15 días. Entonces empecé a trabajar con mi hermana y cada vez que yo creo nos pasa a muchos, mientras más va pasando el tiempo, más difícil se te hace regresarte, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, o sea, tu plan es regresarte, pero va pasando 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Y ya te vas comprando una cosita, otra cosita, vas haciendo raíces. Entonces vas haciendo raíces, entonces cada vez es más difícil regresarte a la vida que tenías allá. Entonces, pues ya comencé a trabajar, y empecé, después abrí mi oficina de impuestos, empecé a agarrar un poquito dinero ahí. El problema es de que pues era joven, entonces todo me lo gastaba. ¿En qué se te iba, Jalil? No, pues
No, no sé, en todo, me gustaba mucho, me gustan mucho las motos, me compré moto y luego me fui a dar un tour, ahí pues me gastaba todo el ¿Estabas dinero en soltero en ese tiempo? hoteles. Tenía, ay, no, ya tenía, bueno, mi esposa, que es ahorita. Ah, ok. Entonces, se me empezó a ir el dinero, o sea, pasaba un año, 2 años y, oye, ¿dónde queda el dinero, no? Pues del negocito que empecé. Ajá. Y más o menos como al tercer año, ya estaba casado con mi esposa y le dije, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque yo me estoy echando todo el dinero y necesitamos abrir algo. O sea, o necesito empezar algo que me esté generando porque pues ya 3 años y no tengo nada ahorrado. Que hay que hacer un paréntesis en eso porque es que eso es importante, Jalil. Llegamos a Estados Unidos, empieza el trabajo y luego empieza el dinero y el tiempo sí se va bien rápido y después volteas para atrás y dices, se me fue un año, se me fueron 2 años, se me fueron 3 años y he estado ganando tanto y ¿en qué se fue? No sé. Y si no pones un alto para ver exactamente en qué se te está yendo el dinero, volvemos al mismo punto del principio, se te pueden ir 15, 20 años y seguimos en la misma situación, ¿verdad? Así es. Entonces, digo, gracias a Dios yo me di cuenta al tercer año. Y, y ahí fue cuando empezó la idea de un restaurante. Entonces, mi plan, yo decía, yo estudié ingeniero agrónomo, y dije, no, me voy a comprar un terrenito de 1 o 2 acres, pongo un invernadero y, y a ver qué planta hace falta aquí, y pues yo busco la manera de producirla y venderla. Y mi mamá, mi esposa, no, pues yo digo que un restaurante. Y yo también, mis papás tuvieron restaurantes en México cuando yo era niño, de comida china. Ok. Fueron de los primeros que abrieron restaurantes chinos ¿En Guadalajara? en Guadalajara y en San Luis Potosí. Oh, wow. Así es. Entonces, les fue muy bien en un principio, nada más que, bueno, ya luego platicamos de esa parte. Y ya después empezaron a decaer, o sea, hubo un descuido del negocio. Entonces, al final tronó. Y también como que la espinita del restaurante y también como que sí la tenía, yo creo a partir como de los 16 17 años, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, como yo lo vi de niño, no sé, me llamó, como que de repente me llegaba esa idea de que un restaurante, pero ya, la dejaba ir, ¿no? Porque yo estaba en otras cosas. Y pues pasó el tiempo y llegué a ese punto en mi vida otra vez donde mi mamá y mi esposa, no, un restaurante. Y yo, pues, un restaurante, pues me van a ayudar ustedes porque yo no sé nada. No, sí, nosotros te ayudamos. Órale, pues. Pues cuando uno empieza a planear por primera vez un restaurante, pues tú te imaginas, yo siempre les digo, tú te imaginas comprando la comida con una sonrisa bien feliz, recibiendo el dinero en la noche, contando ganancias. ¿Y no es así, Jalil? Y no. ¿Cuál es la realidad de poner una No, cosa? la realidad de un restaurante. El restaurante es una industria muy difícil, muy completa. Tienes que saber de muchas cosas. Y digo, muchos de los que has entrevistado aquí van a estar de acuerdo conmigo. Tienes que aprender de todo un poco. Entonces, para mí, son de las pocas industrias que, que la persona tiene que estar completa en muchos aspectos para poderla echar a andar. Además de que la ganancia, tienes que tener mucho cuidado con las costos. finanzas, con costos, porque en cualquier cosita la ganancia se te pierde, se te va. Ok, ahora, pasas de tener un relajo financiero a después estabilizarte y hoy ya tienes una cartera de negocios en tus manos. ¿Cómo fue que aprendiste de finanzas o cómo lo hiciste? Equivocado. Sí. O sea, todo lo que hemos aprendido equivocándonos, o sea, prueba, error, prueba, salió, y error, y salió, ¿ok? Y fue la manera en que aprendimos, equivocándonos. Eh, Obvio, leía libros, me gusta leer un poco, de repente paro de hacerlo, pero trato de estar leyendo, videos en redes sociales de personas que tienen más experiencia. Entonces ahí más o menos fue como mi escuela, un poquito de eso, mucho error, un
poquito de eso. ¿Qué libro te marcó? ¿Qué libro te hizo un clic? ¿Tienes alguno? Fíjate que sí, y ese es Hábitos Atómicos. Atomic Habits, Buenísimo. sí. Y porque mucho de lo lejos que puedes llegar o no puedes llegar depende de tus hábitos. Sí, Sí. eso es, o sea, ese libro es una realidad bien tremenda, bien tremenda. Entonces, es como, o sea, nuestros hábitos. ¿Te acuerdas del efecto mariposa? Ajá, ¿Te sí, acuerdas claro. que el aleteo de una mariposa Cambia todo, provoca sí. un ciclón Ajá. en Japón? Bueno, nuestros hábitos es lo mismo. Nuestros hábitos es lo mismo. O sea, el pequeño hábito de levantarte y dar gracias. O el pequeño hábito de levantarte y lavarte los dientes. ¿Se me explico? O sea, esas pequeñas cositas te empiezan a llevar a cosas más grandes, a cosas más Sí. grandes, a cosas más grandes, hasta que conviertes, o sea, radicalmente tu cuerpo, tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de actuar con los demás. Y esas cosas grandes todavía afectan en cosas muchísimo más grandes. Sí, claro. Que ya llegas a construir compañías o llegas a crear, ¿cómo se dice? Organizaciones, etcétera, etcétera. No, y realmente sí somos el resultado de esas pequeñas acciones que hacemos todos los días, para bien o para mal. Dentro de nuestro equilibrio y desequilibrio como persona que tenemos todos, en las cosas que podemos estar bien, pues es el resultado de la constancia que tenemos para bien. Y en lo que estamos mal o en desorden es la inconsistencia, no, más bien la constancia de las cosas mal pequeñas que hacemos todos los días. Sí, ese libro está... Así es. Ese libro es bien bueno. Entonces eso pues te abre la mente, ¿no? Entonces ya el hecho de, me acuerdo cuando se puso de moda el video donde levántate y tiende tu cama, ¿te acuerdas? Ah, sí. General, que es algo que hacen los soldados, ¿no? Los soldados, de que atender tu cama lo primero. Yo me acuerdo que leía los comentarios y había mucha gente que decía, pues tiraba hate a ese tipo de videos, ¿no? Ay, cómo tender tu cama te va a cambiar la vida, etcétera, etcétera. Pero es porque esa gente no entiende que los hábitos pequeños te van llevando a otros hábitos mucho más grandes. No, y sí cambia tu mood porque yo he escuchado podcasts de futbolistas que le dicen, ¿cómo fue el día que debutaste? Y muchos dicen, yo me acuerdo cuando entraba a la cancha, me decían, la primera pelota que te caiga, dala al que tengas más cerca y facilito. ¿Por qué? Porque si querías cambiar un cambio de juego y te salía mal, ya la inseguridad entraba en ti. Claro. Eso de tender la cama es, ya hiciste una tarea en el día y a lo que sigue, ¿sabes? Sí. Entonces me gustó eso, o sea, la repercusión que tiene las pequeñas cosas a lo largo de los años. O sea, es que los hábitos son uno de esos. Sí. Que tienen mucha repercusión cuando haces algo constante, como dices, para bien o para mal, pasando los años. Dentro de hablando en el tema restaurantero, tú ahorita mencionabas que un dueño de negocio en el ámbito del restaurante necesita ser un todólogo en ciertas áreas. Es que mira, mucha gente piensa que abrir un restaurante nada más es, voy a abrir un restaurante porque la comida me sale rica. No, nada más lejos que la realidad, porque nosotros fuimos uno de esos. Nosotros pensábamos que un restaurante, pues la comida, la gente tiene que comer, entonces pues la comida se vende, o sea, esa era nuestra lógica, ¿no? La comida se vende y pues ya nomás abrimos y la gente llega y vendemos comida y ya, agarramos dinero. Entonces era una manera muy simplista de nosotros de pensar en el negocio del restaurante, pero nada más lejos que la realidad. No digo que no pase, hay sus excepciones, que hay gente que, no sé, tuvo suerte o se puso en un lugar muy específico y sí, nomás abrió y le pegó. Pero la realidad es que la mayoría de las veces no es así. O sea, esas son unas excepciones nada más, pero la mayoría de las veces no pasa eso. No pasa eso. ¿Cuál crees que ha sido para ustedes la clave de que tengan negocios exitosos en el ámbito gastronómico aquí en Dallas, Jalil? Yo creo ¿cómo se dice? Como estarnos adelantando al tiempo. Entonces, sabemos identificar cuando cierto platillo, cierto tipo de comida va a llegar a un punto de saturación. Y cuando digo punto de saturación es de que todo el mundo lo va a vender. Entonces nosotros tratamos de adelantarnos a eso.
Entonces, más o menos, o sea, vamos identificando, ¿sabes qué? Este tipo de comida en 2 años se va a saturar, o sea, todo el mundo ya lo va a vender. Entonces, ¿sabes qué? Hay que empezar a sacar Sí. otras cosas que vaya adelante eso. Porque eso es lo que pasa en el área de los restaurantes y más entre nosotros los hispanos. Sí. Que se llega a una modita de, La parrillada. de cierto tipo de taco y todo el mundo vendiendo eso. Ahorita digo, el más notorio, los más notorios que yo he identificado y que se empezó después del COVID fueron, ya sabes, los tacos de birria con queso. Bueno, hasta Taco Bell empezó a meter tacos de birria con Sí. queso, no más imagínatela. Después empezaron a entrar mucha competencia con lo que es con mariscos también. Ujú. El estilo Sinaloa, ¿no? El estilo Sinaloa. Entonces se empezó a saturar de ese tipo Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es como adelantarnos a eso. Entonces sí, no digo que no lo vendamos, sí lo vendemos, pero ya cuando nosotros empezamos a vislumbrar, ¿cuándo? No sé cómo se diga, que va a haber una saturación, empezamos a promocionar otras cosas o sacar otro tipo de... Ese es un punto bien importante que dice Jalil. Mira, dice en la Biblia que el ojo no se cansa de ver ni el oído de escuchar. Y nosotros como consumidores, cuando sí salen los birratacos, pues es la novedad y todos a los birratacos. Y a los 6 meses ya birratacos. Sí. Hay un libro que se llama The Purple Cow. Purple Cow, ok. ¿Lo has leído? No. Es de marketing. Ok. Se lo voy a pedir. Cuenta que hay un ejemplo que dice que vas tú manejando y luego entras a pastizales y cuando vas así en el road trip ves las vacas, todas así cafés y así, y wow, las vacas, pero sigues manejando 15 minutos y sigues viendo las vacas y es como, las vacas, 20 minutos y ya. Te aburriste, o sea, ya no hasta que saque alguien una vaca morada que te llame la atención y te vuele la cabeza. Claro. Hay negocios, Jalil, que sus platillos estrellas son platillos que salieron hace 10 o 15 años. Y al consumidor, el consumidor está brincando a los negocios que tienen un diferenciador. Porque tacos de birria, aquí a 5 minutos nos vamos a encontrar con 6 taquerías. Pero ¿qué va a hacer que yo maneje media hora o una hora tu restaurante? Porque yo sé que ahí nada más voy a encontrar un taco madre. O unos chilaquiles rellenos. ¿Me explico? Claro. Y en eso sí, eso que ustedes han hecho es bien importante y es un consejo que yo no soy nadie para darles un consejo, pero si lo quieren tomar adelante, el meter diferenciadores, el meter cosas diferentes para que la gente vaya y diga, solamente en la Antojería Jalisco encuentro esta torta ahogada o encuentro este taco de pulpo con aguachile. ¿Me explico? Claro. Sí. Sí. ¿En qué momento tú empezaste a sentir, Jalil, que ya empezaste a salir adelante aquí en Estados Unidos? Yo creo cuando tuve a mi primer niño fue cuando decidí estabilizarme y enfocarme. No tiene nada que ver con los negocios, pero fue como mi... ¿Cómo se dice? Porque antes de eso tenía como todavía la duda. Me regreso a México, estoy haciendo bien aquí, yo estudié esto, a mí me gusta eso, etcétera, etcétera. Entonces estaba con esa duda y ya estaba casado, ¿no? Teníamos ahí, en esa época, pues teníamos un poquito de problema mi esposa y yo. Pero cuando llega mi primer niño, todo se borró. ¿No sabes qué? Tu lugar es aquí, ya. O sea, ya déjale de andar divagando. Es cierto, es que sabes que, sorry. Este es tu lugar. Perdí de foco, eso es bien importante, Jalil. Tú le topaste machín en México para terminar una carrera que te costó sudor y lágrimas y vienes para acá y es como... empiezo un capítulo nuevo incierto porque acá pues ya tienes la certeza de que ya sabes algo, ya tienes una base y vienes para acá y esa decisión debe haber sido bien difícil, ¿no? Sí, fue muy difícil porque incluso cuando ya tenía, cuando ya tenía mi primer negocio que no era restaurantes, yo todavía tenía esa duda de si seguir aquí en Estados Unidos o regresarme, porque digo, es que yo estudié eso y a mí me gusta eso y me gustaría ejercerlo. Y una vez que tuve mi primer niño, ahí fue cuando mi deber es con él. Entonces, o sea, ya quedas en segundo término tú. Sí, ya quedé totalmente en segundo término. Entonces, sabes que ya no importa lo que estudié, ya no importa nada, mi deber es estar con él. Y con mi esposa es estar con mi familia. Ya ese es mi deber. Entonces, mi primer niño fue mi ancla. Y ahí fue
cuando empecé a enfocarme un poco más en aquí, Y darle acá. en darle acá, en darle acá. Incluso cuando abrí mi primer restaurante, lo mismo, porque era el primer restaurante fue nuestra universidad, que abrimos el primer día. No sabíamos nada de restaurante, yo no sabía que era una trampa de grasa. Yo cuando fui a la ciudad, ¿y tiene trampa de grasa? Yo no, ¿qué es trampa de grasa? O sea, ni en inglés hablaba también, mi hermano era el que me traducía. Y, o sea, ¿cuál trampa de grasa? O sea, ¿de qué hablas? Sí, es que para un restaurante necesitas esto. Bueno, por suerte el local, ya lo habíamos agarrado del local. Por suerte el local tenía trampa de grasa sin nosotros habernos fijado. Y dije, no, pues a darle, pues ya sí la tiene. Se nos fue el dinero, nuestros ahorros. Nosotros empezamos el restaurante en ceros, o sea, no teníamos dinero cuando empezamos el restaurante, el primerito. O sea, todo y lo que veas, el dinero que tenías, el sí, o bolsillo sea, que tenías fue mi vámonos dinero todo y el para de allá. mi esposa y todo, o sea, todo. Y, y el primer día que abrimos dijimos, no, pues es que ya, o sea, es lo que te digo, nosotros nos imaginábamos, pues ya nomás abre la puerta y la gente va a entrar. El primer día vendimos $30 y no nos pagaron los $30 porque no tenemos terminal de tarjeta. Ah, no manches. Entonces tú puedes decir, algo peor que $30 es vender cero. Pues no, porque nosotros vendimos menos 30. Y ahí te diste cuenta que en un restaurante se No. necesitaba ya terminar para tarjeta también. Sí, obvio, dijimos la terminal, o sea, nunca lo pensamos dentro de nuestra ignorancia, estrés y por abrir todo lo Oye, que... meten todo el dinero, meten toda la esperanza en que ese esfuerzo que van a poner y lo económico que pusieron, pues va a redituar. Para la gloria de Dios, hoy redituó. Sí. Pero, ¿cómo eran esos días de entre tú y tu esposa de ver que no estaba funcionando, de ver que el dinero pues, no estaba retornando? O no sé ya si era también tu mamá, tu esposa y tú. O sea, esos momentos de estrés, de ver que el negocio no avanzaba, ¿cómo eran? Fíjate que sí era un poco deprimente, ¿no? Pero es algo por lo que tienes que pasar porque eso te va a forjar el carácter para cuando ya tengas. Y eso te ayuda a aprender muchas cosas que son muy necesarias para cuando el negocio sí vaya a dar. Entonces, ¿es algo por lo que volvería a pasar? Pues no. ¿Estoy dispuesto a volverlo a pasar? Sí, estoy dispuesto, pero no me gustaría, pero estoy dispuesto a volverlo a pasar. Entonces sí era estresante, gracias a Dios nunca fue como un conflicto de pelearnos, de nada, ya no hay, no, o sea, sí, al contrario, así como que nos uníamos más, ¿no? Y digo, ya, al paso de los meses, pues empezaba a haber venta un poco más, un poco más, un poco más. Entonces ya nos empezó así como a dar más gasolina, de que no, tiene que pegar, o sea, en algún punto tiene que pegar. En ese lugar duramos un año y después nos ofrecieron otro lugar. Como que en ese lugar llegamos como un tope. Ok. Entonces, pues la locación, lo que tú quieras, a lo mejor no era la correcta. Nosotros éramos muy tontos para el marketing. Nos falló mucho el marketing en un principio. Entonces nos ofrecieron un lugar. El lugar en teoría estaba en mejor locación, pero estaba feísimo ese lugar. O sea, yo cuando lo vi dije, no, ¿cómo me voy a meter ahí? No, está abandonado eso. Pero había más flujo de gente. Entonces dije, no, pero hay más, o sea, pasa más gente aquí. O sea, y la tengo aquí, o sea, me la puedo jalar. Y así como esa frase que dice, bueno, ahí se aplicó la frase que dice que cuando ya estás o sea, cuando estás hasta el fondo, pues ya lo único que queda es para arriba, ¿no? Entonces me acuerdo que esa vez le dije a mi esposa, pues mira, mi amor, peor no creo que nos vaya si nos cambiamos de aquí. Le dije, entonces, pues vamos a intentarlo. Y ya nos cambiamos y mira, gracias a Dios ahí arreglamos el lugar. En ese año el negocio no, o sea... Se aclientó, la verdad, se aclientó, pero simplemente se mantenía. Ok. O sea, ya no daba como que no daba para más. Ese es un punto que también pasa lamentablemente en los restaurantes, Jalil, en que el negocio empieza a caminar, pero empieza a caminar en base a que tú tienes que estar ahí y que si no vendes el fin de semana bien,
pues ya no salió todo lo de la semana. O sea, Ujú. tú tienes que ir de lunes a viernes porque tienes que abrir. Pero no puedes salirte el fin de semana porque si no el negocio no da, entonces nada más estás con el agua hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Sí, pero eso es muchos de los dueños de restaurante que están en esa situación no han tomado en cuenta la importancia de trabajar con la gente, ¿ok? Entonces no es solo no es solo, a ver, la mayoría de los dueños de restaurantes en esa situación, ¿ok? En la que tú dices que tienen que estar ahí porque si no el local no avanza, es porque no han trabajado en ellos mismos para poder reclutar a la gente correcta que les cuide el negocio. Porque no están dispuestos a soltar un poco más de dinero. Ah, ok. Eso es lo que tienen que aprender. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya me entendiste? Claro. Entonces es lo que tienen que comenzar a trabajar. Ok, mi restaurante ya pegó, me está generando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Salirme de ahí. Ahora, si quieres salirte, ¿verdad? Porque a lo mejor hay dueños que les encanta estar ahí metidos y ya no, pues no te salgas, ¿no? Ahí sigue, ¿verdad? Pero a los dueños que nosotros tuvimos que hacer eso porque nosotros queríamos crecer. Entonces, para crecer tú te tienes que salir forzosamente. Yo digo, dentro de la sociedad o dentro de las posiciones que tenemos nosotros, yo soy el encargado de abrir restaurantes y desde cero. O sea, todo el proceso de la apertura me lo llevo yo, contratar gente, reunir equipo, liderarlos para que corra lo más rápido posible para yo poderme salir Ok. rápido. Porque eso te va a dar libertad Para otro. para otro. O sea, para otro o para mí. O sea, lo que yo decida. O sea, después de que tú te sales de ahí, ya ves si quieres abrir otro. Que ahorita tenemos un proyecto muy grande. Siempre le digo a mi esposa, a mi mamá, y los que tenemos ahorita fueron práctica nada más, ¿eh? ¿Aquí lo quieres abrir? Sí, aquí en Dallas Forward. A ver, ¿cuáles son los nombres de tus negocios, Jalil? Ahorita tengo la Antojería Jalisco, son 3. El Tatemado, que ahí está mi mamá también. Bueno, mi mamá, de hecho, está en todos junto, y mi esposa. Eso es la Antojería Jalisco, el Que tienen Tatemado. locaciones, perdón, en la Gran Plaza, en el segundo piso, Ujú. en Cedar Hill y en el Long Bazaar. El Long Bazaar Ese acá. fue a donde nos cambiamos, Ok. en el Long Bazaar. Luego el Tatemado, que está también en la Gran Plaza. Primer piso. Primer piso, en el área de comida, primer piso. Y en México tenemos Los Arranques, se llama El Arranque, en México. Tenemos 2 de esos. Y ahorita tenemos 2 proyectos más aquí, 2 conceptos diferentes. ¿Cómo le haces para administrar tu tiempo, Jalil? O sea, un empresario como tú, Ujú. ¿cuál es su día a día? ¿Te gusta la rutina? ¿Estás tratando de tener alguna rutina o no? O sea, me gustan las rutinas cierto tiempo, pero cada cierto tiempo tengo que hacer un cambio para poder regresar otra vez a la rutina. Entonces, sí, digo, cuando eres nuevo de negocio, sí o sí tienes que tener un cierto tipo de rutina para que todo siga corriendo como debe de ser. Entonces, sí empiezas a valorar más tu tiempo. Digo, en mi posición empiezo a tener más tiempo libre, pero necesito ser muy cuidadoso de cómo voy a usar ese tiempo libre para poder seguir generando o para poder estar con mi familia. Entonces, obvio, como todo ser humano, a veces, no sé, el celular o me paso mucho tiempo en cierta cosa, pero te vas dando cuenta, ¿no? O sea, pasa el tiempo y no, a ver, espérame, estoy dedicando mucho tiempo a esto y creo que no, tengo que cambiarlo para dedicarlo más a lo otro o a lo otro. Y volviendo al tema del Long Bazaar, Ujú. llegan ahí y ahora ¿cómo es ese proceso, Jalil? Ah, Porque ese fue el negocio que que empezó los catapultó, ¿no? Sí, así es, en el Long Bazaar. Ahí empezamos. Cuando nosotros nos cambiamos, pues obvio, sentimos que nos habíamos equivocado los primeros 3 meses, porque tú sabes que ahí nomás se abre de jueves a domingo. Entonces, oye, pues no, el jueves no estamos vendiendo, el viernes tampoco, el sábado más o menos, el domingo más o menos, o sea, híjole, creo que estamos vendiendo lo mismo que allá, pero, o sea, tú piensas, no, es que estás vendiendo lo mismo que allá, pues sí, pero aquí lo estás vendiendo acabando de entrar, y allá lo empezaste a vender 6, 7 meses después de que abriste, ¿no? Entonces, no, pues, ¿sabes qué? Y de jueves a domingo. Sí, entonces ya estábamos ahí.
Ahí es cuando dijimos, no, ¿sabes qué? Sí hay esperanza aquí. Y me empecé a enfocar un poco más en la comida. Acá empezamos a cambiar menú, empezamos a meter más cosas. A la gente le empezó a gustar, se empezó a clientar. El, el, de hecho, el bazar en general se empezó a levantar, porque no entraba mucha gente y en general empezó a levantarse el bazar por el restaurante. Nosotros nunca habíamos ido a ese bazar Uh-huh. y fuimos hace años, Uh-huh. no sé cuántos años hace fue, pero no tengo mucho de haber llegado acá. Y fuimos porque venía la torta ahogada. Uh-huh. Y nada más fuimos al bazar por ir a comer con ustedes. Por la torta ahogada, sí. Ajá. Entonces, digo, la gente, gracias a Dios, empezó a reaccionar muy bien. El karaoke, porque los domingos ahí tienen karaoke, empezó a juntar gente otra vez. Teníamos mucho cuidado de mantener limpio el lugar. Le dimos su remodeladita. Entonces eso nos ayudó a que la gente volviera a fijarse en el lugar. Y ya estabas ahí trabajando ya un sistema para poder abrir otros negocios igual que ese. No, ¿O haz de cuenta que ese ahí, digo, nos empezó a quedar nuestro dinerito de ahí. Y duramos como un año y medio donde como que nos conformamos, así como que ay, bien a gusto, de jueves a domingo, 3 días de descanso, aparte de nuestro otro negocito que teníamos de cosas financieras y eso, pues ya tantito de ahí, más lo del bazar, entonces estábamos muy a gusto. Ese año y medio, 2 años, fue así como que lo disfruté mucho. Y me supongo que mi esposa también, como que lo disfrutamos mucho, ¿no? Lo que sí es de que pues, los domingos, cuando se empezaba a saturar de gente, era una friega, porque yo estaba en la plancha, o sea, yo y mi mamá, y estábamos en el punto donde nos quedaba dinero, pero no podíamos pagar tan bien a alguien, como okay, para que nos ayudara. Sí. Eso es así como lo difícil, ese brinquito, ¿verdad? Sí. ese brinquito. Que ahí es donde muchos dueños de restaurantes se quedan, porque tienen que estar ahí metidos. Sí. O sea, no, ¿sabes qué? Ya me está quedando, pero no le quiero pagar a alguien, porque se me va a ir tanto por semana, y por año es tanto, que es mucho dinero. O sea, un sueldo por año, pues es mucho dinero. Entonces, no, oye, mejor me quedo yo, me lo ahorro, me quedo con ese dinero, ¿no? Entonces duramos como un año y medio, 2 años así, como conformes, o sea, de que, ¿sabes que ya la hicimos, o sea, estamos bien. Y luego le vas agarrando el hilito al negocio ya, y es Sí, ándale, ya vas agarrando tu rutina, ya nos está sobrando dinerito, andamos tranquilos, ya, o sea, ya la hicimos, ¿no? O sea, ya acabamos, nosotros así como que ya acabamos. Y en esa época, también como que me conformé y como que bueno, ya, o sea, el restaurante no es lo mío, digo, ya ahí ya pegó ese local, nos está quedando algo, ya vivimos de eso, pero no es lo mío, o sea, yo todavía estaba con la espinita, o sea, yo ya sé que me voy a quedar aquí, que le voy a echar ganas, ya tengo mi familia, pero no, yo quiero hacer algo más. Y empecé a perder un poquito el enfoque del restaurante. Y cuando tú pierdes el enfoque en algo, pues me empieza a descuidar un poco. Entonces, pasó así, yo creo, esos 2 años que te comento. Y en una de esas, como yo siempre ando imaginando y pensando y filosofando, en una de esas me cayó el 20 de que, oye, o sea, nosotros ya tenemos un negocio y yo me empezaba a dar cuenta que mucha gente quería tener su negocio, pero no podía por algo, no sé, o sea, a lo mejor por recursos económicos, por tiempo, porque pues, o no saben en qué, etcétera. Y yo me empecé a dar cuenta como que mucha gente nos dejaba saber de que no que nos envidiara, pero de que, oye, qué fregón. Entonces me empecé a dar cuenta que mucha gente quería un negocio y por alguna razón no lo tenía o no podía comenzarlo y nosotros ya lo teníamos. Entonces cuando me hizo ese clic de que, oye, yo ya tengo algo, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué no estoy agradeciendo lo que ya tengo y estoy como menospreciándolo un poco y tratando de buscar otra cosa, ¿no?
Entonces, ahí cuando pasó ese clic, dije, no, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en lo que ya tengo. O sea, tengo esto y ya lo tengo, ya me está generando, me voy a enfocar. En ese momento, ese fue un parteaguas para el crecimiento, porque me estaba dando cuenta de que no estábamos creciendo por mi mente, por mí, o sea, o sea, no lo estamos aprovechando. Cuando se hace ese clic en mi mente, dije, no, ¿sabes qué? A enfocarnos, empecé a mejorar el menú otra vez, empecé a ver videos, a ver qué podíamos sacar, me empecé a envolver, eh, y fue cuando a los meses decidimos, ¿sabes qué? Vamos a abrir otro. No, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no sé, le digo, pero vamos a abrir otro. Y en ese segundo fue cuando ya brinqué, ¿cómo se dice? Cuando empezó mi escuela, cuando cambié de clase, por así decirlo, en qué tipo de gente tener para yo poderme salir. Okay. Ahí empecé a practicar eso. Okay. Y obvio, te equivocas porque no siempre escoges al indicado. Entonces, pero ahí empecé a practicarlo, el hábito. ¿Qué cosas te llegaron a suceder con malos empleados en tu negocio? Sí, fíjate que no. Lo común, ¿no? De que van 2 semanas y luego ya no llegan. ¿Es diferente el trabajador de México al de Estados Unidos? Sí. ¿Por qué y en qué? No sé si decirlo, pero me voy a echar a medio México encima. ¿Crees que son mejores trabajadores acá? Es que, ¿sabes qué? Yo creo, sí, aquí, o sea, pero te voy a decir por qué. O sea, hay una razón y me di cuenta por qué. Porque aquí no estás en tu casa, ¿ok? Y cuando tú vienes a Estados Unidos, tú ya vienes predispuesto al trabajo. Ok. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque muchos, o sea, y más los que dejan familia, o sea, los que dejan familia, niños en México, que yo los respeto un chorro. O sea, la gente que deja a sus hijos chiquitos, trabajadores, para mí tienen toda mi admiración, o sea, de verdad, o sea, porque para la mayoría de ellos es muy duro y yo no me imagino por lo que pasan, o sea, sí. Tú los ves en el trabajo riéndose y lo que tú quieras, pero cuando llegan pues no sé, no su hogar, porque a lo mejor su hogar está allá, pero ya cuando están solos, o sea, ellos extrañan a sus hijos, sí. Extrañan a su esposa, extrañan su vida allá. Entonces, yo los admiro mucho a ellos. La verdad es que tienen todo mi respeto, ellos. Pero con lo otro. Tú vienes predispuesto a Estados Unidos a trabajar. Y lo mismo me pasó a mí, ¿no? No me pasó porque yo no venía a trabajar, pero cuando empecé a agarrar el hilo de que, oye, pues yo estoy aquí, o sea, tienes que jalar. Entonces, cuando llegan aquí, pues ellos lo que quieren es generar, o sea, es lo que quieren, generar porque, hey, me brinqué el charco, batallé, me detuvieron un mes en la frontera, lo que tú quieras, o sea, tiene que valer la pena eso. Tengo que pagar el coyote, entonces la presión económica, sí, de que le atores, o sea, de que cambies el motor y cambies la maquinaria, lo tienes que hacer. Entonces aquí son, o sea, por lo mismo se hace una cultura de más productividad. Y cuando estás en México, bueno, pues estás allá en tu casa, estás con tu familia. Así no voy a trabajar con Jalip, mi mamá va a frijolitos. Sí, o sea, hay con qué, de una o de otra, hay con qué, allá. Entonces no digo que no trabajen, porque obvio, también hay gente trabajadora, o sea, al final somos trabajadores, pero está más medido el trabajo. No lo había visto de esa manera, fíjate, tienes razón. Sí, o sea, en México puedes medir un poco más el trabajo. ¿Por qué? Porque pues estás ahí en tu entorno, etcétera, etcétera, o sea, estás en tu hogar. Aquí no puedes medirlo porque tienes muchas cosas encima, o sea, tienes que suplir más cosas y tu mentalidad cambia. O sea, de hecho una vez en México una persona me dijo, ¿sabes qué? Que a mí me gusta la gente que se va a Estados Unidos a trabajar, dura años y regresa. Es el dueño de una carnicería muy famosa allá, en San Luis. Dice, me gusta porque vienen con un cableado diferente.
y se vienen con un cableado diferente. Nada se les hace imposible y su ritmo de trabajo es muchísimo más rápido. O sea, muchísimo más rápido y muchísimo más, ¿cuál es la palabra esa? Muchísimo más agresivo el ritmo de trabajo. Pero es por el tipo de economía que hay aquí. Por eso así se hace la gente aquí. Oye, Jalil, más o menos cuánta inversión se necesita promedio. Obviamente hay muchísimos factores, Sí. pero promedio en un restaurante, ¿cuánta inversión se necesita más o menos? Como dices, o sea, es muy variable por el tipo de restaurante que vas a abrir, el tipo de comida, el tipo de local que vas a agarrar, si ya fue restaurante o no fue restaurante. Entonces, por eso la zona donde va a ser, por eso, o sea, te puedo poner más o menos un entre aquí y entre allá. Pero así un restaurante completo, o sea, te puedes ir desde o sea, ya con una remodelacioncita, haciendo restaurancito y eso, te puedes ir como desde los $100,000 hasta lo que tú quieras. Ya si no es restaurante, le tienes que meter todo, pues ya métele $500,000. Y si es un restaurante con cierto tipo de lujo, etcétera, pues ya te brincas del millón para arriba. Sí. Y sí, el restaurante sí es de cuidado en todos los aspectos de la inversión. Financieramente, ¿qué consejo le puedes dar tú a una persona que viene llegando a Estados Unidos, Jalil? Financieramente, te voy a decir cómo lo veo yo, ¿ok? También depende de la persona, o sea, cuál es el plan de la persona. Porque yo te podría decir, no, pues que ahorre, que no gaste, que junte. Yo te puedo decir eso. Es como el cliché, pero te voy a ser bien sincero. Una vez que tú estás en Estados Unidos, yo a veces se los digo a mis empleados o la gente que viene, le digo, mira, yo sé que tienes que ahorrar, pero de vez en cuando date un gustito, porque también tienes que disfrutar un poco el que tú estés aquí, porque eso va a hacer que generes más. Si tú no vives algo, o sea, si tú no disfrutas algo, te vas a ir más rápido y eso va a ocasionar que ganes menos dinero. No sé si me estoy entendiendo. Claro. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Tengo 3 años. ¿Cuánta gente no dice, sabes que yo vengo por 3 años? Y no, a los 6 meses se regresan, o sea, no aguantaron. ¿Por qué? Porque se estaban privando de muchas cosas. Entonces no estaban disfrutando el tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor disfruta un poco para que puedas generar más y quedarte el tiempo que tienes planeado quedarte. ¿Has leído el libro de Piensa y Llévase Rico de Napoleón Hill? Él lo dice ahí, que es bien importante el pagarte el 10%. El pagarte algo, sí, disfrútaselo. Entonces, ese es el consejo. El consejo es ahorra, pero sin sacrificar ciertos momentos que tú puedas disfrutar. Para retribuirte, Jalil. Retribuirte algo, porque luego no, es que no, todo se lo estoy mandando allá, todo, y no me quedo sin nada. Oye, luego si te enfermas, ¿qué onda? O sea, ¿quién lo va a pagar? ¿Te lo van a regresar o cómo? No. Entonces, o sea, el consejo obvio es ahorrar, pero también sé inteligente en retribuirte algo para que sigas produciendo, sigas generando. Y si alguien te hablara, Jalil, y te dice, oye, Jalil, me quiero ir a Estados Unidos, ¿qué consejo tú le das a una persona que quiere venir para acá, en general? Híjole, pues más que consejo le preguntaría, ¿vas a trabajar? O sea, porque acá hablando claro. Sí, acá es jale, o sea, acá es jale. Acá las excusas valen menos. Sí, cierto. Acá las excusas acá valen menos. Oye, estoy enfermo, aquí entras a las 9. No sé. Sí, o sea, y no es porque el patrón sea malo o el jefe sea malo, es por el tipo de economía que corre Estados Unidos. O sea, la economía de Estados Unidos es un monstruo. Sí. Entonces es una economía que está todos los días al 100, sí. Entonces es una economía muy fuerte y este tipo de economías necesita personas fuertes mentalmente, que aguanten. Es como, yo me imagino así como cuando estás en el juego de la cuerda, la cuerda lleva un ritmo y tú tienes que entrar al ritmo de la cuerda. Sí, totalmente. Si tú quieres
entrar al ritmo con el que tú venías de donde tú venías y... No, la cuerda va a estar. Y si no entras ahí, sí, que te expulsa. O sea, el mismo sistema te expulsa. Una vez escuché de una persona que tomamos un tipo de entrenamiento financiero y teníamos que vender. O sea, tienes que vender, o sea, tienes que vender. Y él, o sea, enfrente de todos te tiraba, ¿no? O sea, no, sí, pues fulanito no está vendiendo, quién sabe por qué, está en su casa ahí haciéndose patas. Y a él no le importaba, o sea, te quiere levantar, pues vete. Era de que la junta es a las 9 y de verdad eran 9:01 y o sea, ponían el seguro y ya nomás te hacían así por el vidrio, ya, a su casa. A mí me pasó una vez, manejé 1 hora para llegar ahí, manejamos 1 hora y no eran 9:02, me parece, no me acuerdo, y ya, nomás le cerró y bye bye. O sea, eran muy estrictos en ese aspecto. Y él una vez dijo, la razón por la que hacemos esto es porque o una de dos, o mejoras o te sales. Así de fácil. No te puedes quedar igual. O sea, no puedes estar aquí siendo la misma persona. Claro. O mejoras o te sales. Es ley de vida también, Felipe. Es ley de vida. No puedes seguir, no puedes ser la misma persona. Ojalá no puedes ser la misma persona que era el año pasado, el año antepasado. No. ¿Sabes? Tienes que mejorar. Renovar. Sí, o sea, el mismo, es más, aunque tuvieras un mismo restaurante, o sea, aunque dijeras, no, es que yo ya no quiero abrir restaurantes, yo me quedo aquí, estoy a gusto, aún así, estás forzoso a mejorar. Sí. O sea, porque vas a poder sobrevivir 2-3 añitos en lo que la famita te da, uh-huh. Pero después te quedaste. Te quedaste. Entonces, sí, eso lo he tenido muy presente, de o mejoras o te sales. Y me acuerdo muy bien de esa frase que la mencionó. Y son de las pocas frases que se me quedan grabadas durante años, que la voy a tener yo creo toda la vida. ¿Y ahora qué viene para ti, Jalil? ¿Qué dentro de esta manera tuya de proyectar, de imaginarte, de planificar, cómo es en 2 años, en 5 años, qué es lo que viene para ti? Bueno, sí. O para las antojerías, o para Tatemado. Sí. Bueno, la verdad, ahorita tenemos 2 proyectos muy buenos, muy originales. Y es lo que quiero que nos identifiquen, de sacar buenos conceptos diferentes. Entonces, bueno, ahorita cuando era adolescente yo me imaginaba 30, 40 años en el futuro. Entonces, ahorita yo ya estoy viviendo lo que me imaginaba cuando era adolescente. Entonces, ahorita ya tengo 37 años. Entonces, lo que me imagino ya no puede ser tan largo, tiene que ser ahora en menos tiempo. Porque ya después de ese tiempo, pues ya sigue mi vejez. Ahorita trato de no pensar mucho en eso, pero obvio me estoy preparando, ¿no? De aquí a 5 años, sí tenemos esos 2 proyectos. Espero uno ya lo estamos haciendo realidad, ya vamos a comenzarlo. Ustedes van a escuchar de él, va a ser muy famoso aquí en todo Fast Forward, se los aseguro. Entonces, de aquí a 5 años quiero terminar esos 2 proyectos, afianzarlos muy bien, que tengan muy buena base, y ahorita ya después de eso, no sé, la verdad, soy bien honesto. Ahorita mi mente está tan enfocado en eso que no estoy pensando a más de 5 o 6 años. Y en general, ya en 5 años voy a pensar los otros 5 días. ¿Cómo ha sido tu vida en el Gabacho, Jalil? ¿En general? Sí. ¿Ya completamente soltaste, supongo, lo de la carrera? Sí. A ver, sí, obvio, eso sí lo pienso, de que cuando me jubile, yo sí voy a estar en mi ranchito, ahí cuidando semillas. Sí, yo me voy a poner a sembrarlas ahí, sí, eso sí. Tampoco no dudo, si los recursos me lo permiten, un día invertir en alguna compañía o con algún amigo, en algún rancho, en algún invernadero, algo así. Sí, eso me gustaría mucho. O hacer un tipo de negocio así en México, me gustaría. Pero en general aquí en Estados Unidos, no, o sea, lo he disfrutado mucho.
Hemos sufrido, por supuesto que sí, nos hemos llevado lágrimas, pero eso pasa desde niño, o sea, desde que estaba en México. Y no hay historia de Entonces, éxito que no tenga... claro, entonces o sea, mi vida en general en México la disfruté mucho, aquí la disfruto también, a pesar de los errores y todo lo que hemos pasado, pero trato de no guardármelo, o sea, nunca guardármelo, dejarlo ir, para poder seguir viviendo hacia adelante, o sea, es la única manera. Estamos en un país bien bendecido, gracias a Dios, Sí. Jalil, pero de nosotros depende también ver la bendición. Claro. De nosotros depende también el agradecer y el poder aprovechar las bondades que este país nos da. Y sabes que también que somos bien privilegiados las personas que estamos acá, porque mucha gente ha dado su vida por cruzar la frontera, por, como tú dices, muchos trabajadores que vienen para acá y luego dejan familia en sus países y después no los ven porque les llega la, ¿sabes? Sí. Entonces estamos en un país donde fluye leche y miel, pero también de nosotros depende si disfrutamos de esas bendiciones y de las bondades que hay acá. Claro, porque sí, digo, yo hablo con mucha gente y incluso estando aquí se siguen quejando. Digo, Sí. Le digo, bro, digo, estás en el país o en uno de los países más poderosos del mundo. Si este país no te está llenando, Sí, o sea, entonces, ¿qué te va a llenar? O sea, Sí. ¿qué es lo que te llena? Entonces, como tú dices, este país es una bendición, porque es de los pocos países, si no es que el único país en el mundo donde un inmigrante sin papeles puede crear un imperio. Sí. O sea, ahorita me gustaría preguntar en qué otro país pasa eso. O sea, un inmigrante Y aún- que no es de ahí, que no habla su idioma, puede crear un imperio, Sí. y el mismo sistema, el mismo sistema se lo permite. Sí. Entonces, este país es una bendición bien fuerte. En este para país se ve, no te gusta el estudio, si eres bien trabajador te va a ir bien. muchos. Sí. Si no te gusta Sí. trabajar arduamente bajo el sol, pero te gusta estudiar, te va a ir bien. Porque Este país los- tiene ese sistema para que Ujú. en base al esfuerzo sea sea redituable a lo que tú quieras vivir en la manera que tú quieras vivir. Sí. En nuestros países no, en nuestros países puede que salgas de la mejor escuela, pero también si no tienes las palancas correctas para que te posicionen, Desgraciadamente. Sí. ¿verdad? Entonces sí, pues esta es la vida en el gabacho. Así es. Jalil, te doy gracias por haber estado acá. Antes de cerrar, me gustaría que dijeras algo a la gente, que quieras, los quieres mandar a tus restaurantes, alguna información que quieras dar. Nada más, bueno, me gustaría agradecerte a ti, porque el concepto de así se come acá, yo creo que ha sido de bendición para muchos dueños de negocio. Y yo creo que así se come acá. No sé si se va a ir un poco extremo, pero yo creo que a varios los ha salvado de la quiebra. Entonces, solo agradecerte por lo que has hecho con Así se come acá. Yo creo que muchos dueños de restaurante están agradecidos contigo. Y solo, yo creo me despido con eso, o sea, que la gente se quede con eso, con el agradecimiento de lo que hiciste con Así se come acá. Gloria a Y Dios. cómo ayudaste a muchos emprendedores o gente que apenas iba creciendo o que a lo mejor no estaba tan aclientada, y que gracias a ti llegó gente. No, pues gloria a Dios. A de cuentas la bendición y la provisión siempre es del Señor, ¿verdad? Y pues yo Así también es. le agradezco a ti y a todos los dueños de negocio que han confiado en lo que hacemos y pues ha sido de bendición. Los negocios de Jalil son Antojería Jalisco, tienen una en Cedar Hill, otra en el Long Bazaar que está como a 5 minutos de las Stockyards, y luego tienen en la Gran Plaza la Antojería Jalisco en el segundo piso. Abajo tienen Tatemado y los próximos proyectos, pues ahí estaremos Van a saber de ellos. para contarles. Jalil, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por haber estado invitarme. acá. Es un honor y un gusto, de verdad, para mí tenerte aquí. Eres una de las personas que admiro. Eres una Gracias. persona bien inteligente, Gracias. buena para el negocio y pues esperamos que este capítulo les haya sido de bendición. Esto es La Vida en el Gabacho. Mi nombre es Daniel Melchor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias, Jalil. Gracias por el tiempo, hermano. Ya andamos.